Mundo de la reparación histórica, que de histórico me parece que tiene la modestia inolvidable, de la cantidad de beneficiados y de las cantidades que han recibido los beneficiados, aunque en los últimos días empezaron a aparecer ya no reparaciones de 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, sino que ya hay algunas un poco más interesantes, de 8.000 pesos, por ejemplo. Estoy diciendo bien, doctora Silvia Arce, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, por supuesto han empezado las buenas reparaciones, que si bien no es la totalidad del monto que le corresponden, la realidad es que son mucho más interesantes. Tenemos casos de 12.000 pesos de diferencia, 8.000 pesos, 10.000 pesos. A cobrar de una sola vez. Exactamente. En un caso. Recordemos que todavía están las propuestas de todas aquellas personas que no han iniciado ningún tipo de reclamo y que no tienen retroactivo a cobrar. ¿Por qué? Porque todas las personas que no iniciaron reclamo o bien que no hicieron traslado de demanda al mes de mayo no pueden cobrar ningún tipo de retroactivo. ¿Cuáles son las propuestas? Propuestas para gente sin reclamo. ¿Qué tipo de propuestas hay? No sabemos cuál es el criterio, no es que todos arriba de 80. Hay gente que recibe 100 pesos y tiene propuestas, hay gente que recibe 5.000 pesos tiene propuestas y 8.000 y 12.000 las últimas semanas. ¿Y cómo sé si tengo una oferta de ANSES? Urgente sacar la clave de seguridad social. Lo que tienen que hacer es meterse en la página de ANSES, crear clave de seguridad social y luego meterse en la parte de reparación histórica donde va a figurar si uno es, digamos, está dentro de la reparación. Es importante señalar, Víctor Hugo, que esto es tanto para las jubilaciones como para las pensiones, ¿sí? No es solo para un jubilado. Si yo tengo una jubilación y una pensión, va a estar discriminado. Hay gente que tiene derecho a tener un aumento en la pensión y no en la jubilación, o viceversa. Algunos en las pensiones y no en las jubilaciones. Esta es una pregunta que seguramente hay mucha gente que se la esté consultando. Tengo 65 años y no me quiero jubilar. ¿Puedo seguir trabajando? ¿Estoy obligada a jubilarme? Bueno, ¿puedo dilatarlo si me intima mi empleador? Es el problema. Exactamente. A ver, la jubilación no es obligatoria, es optativa. ¿Qué significa? Hay gente de 80 años que no ha decidido no jubilarse y no lo ha hecho. El problema es cuando yo tengo la edad jubilatoria y la cantidad de servicios requeridos, que en este caso serían 30 años de servicio. En esos casos, el empleador me puede intimar a que me jubile y tenés un año para jubilarte. Lamentablemente, ahí no zafás. ¿Cómo puedo averiguar cuántos aportes tengo? Y la pregunta del millón es esa. Y sí, porque la realidad es que ahora está todo digitalizado, pero anterior al 94, Dios nos ayude, ¿qué pasa con esos aportes? ¿Y qué pasa con las empresas que no existen más? Es muy complejo esa parte, porque si yo no tengo documentación que acredite que trabajé, recibos de sueldo, certificaciones, no voy a poder salvar esos aportes. En eso la tecnología nos ha cambiado tremendamente. Bueno, pero a partir del año 94, ANSES cambió. Entonces, se pueden ver mes por mes los aportes que tiene. De hecho, hoy por hoy uno manda un mensajito a mi ANSES y te llega si te están haciendo los aportes los empleadores. Con lo cual, la digitalización ha cambiado en todo ese aspecto y vos por internet podés chequear si te aportan. Pero lo viejo, lo de antes al 94, es muy complejo. Todo recibito de sueldo. Pregunta de otra persona que tiene una inquietud. Mi papá no puede moverse y no sé cómo aceptar la propuesta de ANSES con la huella. ¿Hay alguna manera? La realidad es que ahora ANSES tiene una posibilidad, tiene que iniciar, su hijo va a tener que iniciar un trámite en ANSES diciendo que se excepcione de huella, va a tener que presentar todo tipo de certificados médicos para que ANSES haga una excepción y pueda no poner la huella, sino su apoderado, porque no puede moverse, movilizarse. Llevamos 18 días de octubre. ¿Digo bien? ¿O sí. 19? Sí. 18. Estamos bien, ¿eh? Sí. Me pregunto, por el nombre de una persona que cumplió 60 años, una señora, y le dicen que no entró en la moratoria. ¿Cómo es esto? ¿Hay confusión? Porque ANSES dice, vos vas y te dicen, no entras, no te puedes jubilar. En realidad esa señora no se puede jubilar porque todas las mujeres que cumplieron 60 años a partir del mes de enero necesitan aportes.
Si cumpliste en agosto, 8 meses. Septiembre, 9 meses. La señora que cumplió ahora en octubre, 10 meses. La realidad es que hoy no vas a poder ingresar, pero si haces 10 meses de aportes de aquí en adelante, vas a poder jubilarte cuando cumplas los requisitos. Tenemos 3 años de ampliación de moratoria para mujeres, con lo cual aprovechen y hagan aportes las mujeres que están por cumplir. Este es un caso que también vas a poder asesorar. En 2 años se quiere jubilar y se puede jubilar, sí, pero le faltan 5 años de aportes. Sí. ¿Cómo hace esa gente que le faltan aportes? Hoy no hay moratorias que uno pueda adherirse y pueda comprar esos años. Van a tener que seguir aportando. Todo indicaría que en 3 años va a haber una reforma previsional total y absoluta. Eso es al menos la idea que tiene el gobierno. La realidad es que todavía ni circuló un proyecto de esta nueva ley, pero se supone que en 2 o 3 años estaría la nueva ley. Habría que esperar. Tengo una pregunta que espero no se me haya... Tengo aportes en el IPS Sí. y me rebotaron el trámite de ANSES porque me dijeron que sí o sí necesitan lo que aporté a provincia. ¿Qué trámite hay que hacer para traer los aportes de provincia a nación? Recordemos que son 2 cajas distintas, que todos los aportes provinciales van a una caja especial y que tiene jubilaciones especiales. Si yo trabajé en la provincia y necesito traer esos aportes a nación para jubilarme, hay que hacer un reconocimiento de servicios en la provincia. Eso es realmente un trámite que está tardando muchísimo, entre 1 año y 1 año y medio. Con lo cual, todas aquellas personas que están próximas a jubilar, si tuvieron aportes en provincia, deben hacer el trámite de reconocimiento de servicios. Son 2 cajas distintas y se necesita eso. Urgente. Otro caso, me corresponde la reparación histórica, pero yo quiero saber cuánto voy a cobrar. ¿Se puede averiguar eso? Sí, por supuesto. Es fundamental saberlo. Lo que tienen que hacer es pedir la resolución que otorgó el beneficio. Antes te llegaba una carta que vos te decían, estás jubilado, se tomaron tantos aportes y los últimos 10 años en relación de dependencia son tales. ¿Qué hay que hacer? Cálculo, meterle índices de actualización y ver cuánto es la diferencia. Recordemos que el índice de actualización que en la reparación histórica está, proponiendo es mucho menor que la que otorga el Poder Judicial, pero la realidad es que hay casos y personas que van a aceptarlo porque necesitan el dinero. Esta es personal. Yo me llevé un chasco. Cuando me quedé sin trabajo pensé en jubilarme. Sí. Y pensé que iba a tener una gran jubilación. ¿Por qué? Porque ganaba bien. Sí. Son trabajos bien remunerados estos. Y son muchos años. ¿Estabas en blanco? Sí, en blanco. Pero estaba como monotributista. No, pero eso no es blanco. Me dice, ¿no? Eso es ser autónomo o Sí. monotributista. Bueno, me llevé un chasco tremendo. La jubilación mínima. Sí, un poquito más, porque más. tenía algunos años en los relación cuales de- había estado... la gente, ¿cómo puede calcular en su casa cuánto más o menos? Yo hice un cálculo muy Sí. equivocado. Sí. ¿eh? Lo que pasa es que uno cree que por ahí viene una persona y dice, yo soy empresario, aporté 45 años pagando un montón de plata al Estado, te dicen. Pero vos aportaste ¿viste lo que te pregunté yo recién? ¿Aportaste en relación de dependencia? Es decir, que un empleador te retuvo el 11% de lo que vos ganabas. Y vos me dijiste, no, yo ganaba plata, pero pagaba como monotributista o como autónomo. Esas son jubilaciones mínimas. Ahora bien, yo he pagado Sí. muchísimo dinero, pero Sí. una fortuna en AFIP. Y eso, exactamente. Y no se considera para la No se jubilación. considera, porque el porcentaje que va a la jubilación es muy chiquitito. Pensemos hoy que un monotributista, 157 pesos del monotributo va solo a la jubilación. Y hay gente que con un monotributo puede facturar 30.000 pesos por mes y solo 157 pesos va a la jubilación. Implicaría un haber de 1.500 pesos. O sea que Tiene una razón de ser y tiene el porqué es así. la radio 750 y C5N son en mi vida más o menos como Superman y Batman. Me salvaron. Porque no era una jubilación. Pero igual, lo que te puede salvar a vos, que quizás cuando eras joven tenías relación de dependencia Es porque joven, trabajaste. doctora. Es verdad. Bueno, cuando eras mucho más joven, mucho más, Lo podías entendí tener. perfectamente. Perfecto, te lo reitero. Trabajabas en relación de dependencia en alguna empresa. Esos aportes te pueden salvar, porque eran aportes en relación de dependencia que yo voy hasta allá y te lo calculo al día de hoy. Quiero saber, viene a colación de la pregunta de Víctor Hugo, ¿cómo
calculo mi jubilación? ¿Cómo la calculo? Mira, estamos un poco hablando de este tema, que es la problemática de toda persona que está por jubilarse. ¿Qué es lo que a mí me van a tomar como? Con la ley vigente son los últimos 10 años en relación de dependencia, sin importar que sean los últimos. ¿Qué significa? Caso Víctor Hugo, trabajó desde sus 20 a sus 30 años en una empresa grande, donde era gerente de prensa, por ejemplo. Luego empezó a hacer monotributo y autónomo los siguientes 45 años. En el caso de él, voy a ir a los últimos 10 años en relación de dependencia, es decir, desde que él tenía 20 a 30 años. Esos aportes al día de hoy seguramente me dé una buena jubilación. Entonces, lo que determina es la relación de dependencia, los aportes que me hizo un tercero. Doctora, entonces usted quiere decir que si todo sale bien, sigo trabajando en relación de dependencia, Sí. lo que estoy aportando ahora no sirve para nada. Sí, sirve un montón. ¿Y pero para qué? Si me toman los últimos 10 años. En relación de dependencia. Ya Porque sé, vos de pero acá te vas después, ojalá que nunca. yo tengo te vas. 34. Sí. Vamos a pensar que acá me quedo hasta mis 60. Bueno. En ese momento supongo que lo van a extender, 65. Sí. Me van a tomar los últimos 10 en relación de dependencia. Si Supongamos vos- que yo sigo acá. Van a ser los últimos 10 años. O sea que los que estoy aportando ahora, Te sirve un montón. ¿pero para qué? No, bueno, pará. Los últimos 10 años, si me estás diciendo si seguís en el mismo trabajo. Pero te voy a complejizar la situación. ¿Qué pasa si vos trabajás en C5N los próximos 15 años? Y después te decidís abrir, irte por tu cuenta y ponerte una veterinaria. Un canal. Bueno, y empezás a aportar como autónomo. Yo voy a ir voy a venir a los aportes de C5N para determinarme todo a ver, porque es la última relación de dependencia. ¿Sí? No importa que sean los últimos de mi vida, sino el último aporte que yo tuve, ¿sí? Eso es lo que hay que cuidar, porque si vos te vas de acá y tenés un buen aporte en blanco, después no podés irte a ganar menos, porque en el promedio te lo va a bajar. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a aportar como autónomo, que va por canales separados y no determinada. Tengo alguna protesta de telespectadores porque siempre hablamos de jubilados y nunca de pensionados. ¿Qué podemos decir a los pensionados que sea relevante? Porque yo no sé ni preguntar para ese tema. Bueno, yo te voy a contar. ¿Qué es un pensionado? Un pensionado es aquella persona que, digamos, falleció su cónyuge y está percibiendo. La realidad es que las medidas de la reparación histórica son tantos para jubilados como para pensionados. Para los dos casos es lo mismo. Yo hablo muchas veces de jubilación, pero también es lo mismo para pensión. Va lo mismo. Es lo que dije hoy. Si yo quiero saber si mi pensión es reajustable, totalmente tenés que chequear de la misma manera y ver si tu marido hizo aportes cuando estaba vivo en relación de dependencia, vas a tener posibilidad de cobrar más plata. Misma suerte que una jubilación. Pregunto, el cálculo, lo que preguntaba Víctor Hugo recién, el tema del cálculo, Sí. cuando tenía trabajo en relación de dependencia, Sí. monotributista, ¿para el pensionado lo mismo? Para el O pensionado, sea, el marido hay hace dos tipos, 30 años mirá, trabajó bien, después changueó, hizo changue, Bueno, por ejemplo. la pensión Hay mucha es un gente problema. así. La pensión es un problema. ¿Por qué? Hay dos tipos de pensiones. Hay una pensión que es cuando el señor estaba jubilado y fallece, que es un trámite más simple. ¿Por qué? Porque yo voy y pido, mi marido era jubilado, quiero esa pensión que ya está determinada, ¿sí? Y tiene una manera de cómputo esa pensión. Y otro es cuando el marido estaba trabajando y fallece. Entonces, en ese caso, tiene otra manera de cálculo de pensión. Y va a ser según los últimos aportes en actividad. ¿Saben la cantidad de casos que hay que, por ejemplo, un señor trabajó 20 años y no trabajó los últimos 10 años y no se pueden pensionar? Porque no hay posibilidad de pensionarse, porque vos para pensionarte... Es la historia de Argentina, mucha gente Muchísima trabajó en gente, fábricas sí, muy exactamente. grandes y después terminan pobre gente trabajando de lo que pueden, Changueando. haciendo o remisero, lo que fuere, que no tienen Que no aportes. aportaron. Ese señor se muere, la señora no queda tiene sola nada. y no tiene trabajo. No tiene trabajo y no tiene pensión. Grave. Bueno, a través de... Hay un precedente de la Corte Suprema que se llama el fallo Pinto, que yendo a la justicia hay una posibilidad que si la persona tuvo un 66% de aportes en su vida activa,
digamos, uno tiene que iniciar un juicio y la Corte te la otorga. Pero bueno, es mucho más complejo, no es que voy al ANSES y me lo otorga. ANSES es como muy llano. Si el señor fallece y no estaba trabajando dentro de los últimos 5 años, al menos un año, no hay posibilidad de tener pensión. ¿Cuál es la situación más regular para cobrar la pensión? Lo más fácil es cuando el señor estaba jubilado. Lo más complejo es cuando no estaba jubilado y no estaba trabajando dentro de los últimos años. Si el señor no trabajaba dentro de los últimos 5 años, hay que tratar de buscarla a la vuelta, a ver si puede ingresar en la moratoria de aportes. Es un tema complejo la pensión. Hay que tratar de encontrarle la vuelta a ver si se puede pensionar la señora. Ahí te tienen que llamar, doctora. Pero también te consulta la gente. @C5N con el hashtag Mi Jubilación. Hay consultas para hacerle, porque aprovechan todos los que están mirando este programa para saber qué es lo que va a pasar con la jubilación y con la pensión. A través de nuestras redes sociales. Analía, por ejemplo, pregunta: buenas tardes, mi papá es jubilado por discapacidad y cobra la mínima. Tiene dudas de si está cobrando lo que le corresponde. Fundamental sacar la clave de seguridad social a tu papá, vos rápidamente, chequear en Mi Reparación Histórica a ver si hay posibilidad de tener una reparación automática o hay que hacer un juicio. Hacer la consulta y si tenés la resolución, para adelante, así se hacen los números. Numéricamente hay que hacerlo. Preguntas de la gente, @C5N en las redes sociales. Hay muchas inquietudes. ¿Cómo calculo lo que realmente me corresponde de haber siendo jubilada? Con 38 años de aportes, trabajó esta señora, Sí, Dora, una trabajadora, en la administración pública. Dora, vos va a ser medio complicado que lo hagas porque estos son sistemas especiales. Antes los previsionalistas lo hacían con los deditos, ahora tenemos sistemas. La realidad es que se actualizan los últimos 10 años en relación de dependencia a la fecha de tu jubilación y a la fecha de hoy y se evalúan. La realidad es que todas las jubilaciones están mal liquidadas. ¿No es el último sueldo? No, promedio de los últimos 120 haberes en relación de dependencia. 120 haberes son 10 años. 10 años, es lo que yo te decía hoy. Lo que se toma y determina son los últimos 10 años en relación de dependencia. Un promedio hacen. El promedio. Pero es injusto. Y no solo eso, de allí el 50%. Porque están afectando la calidad de vida. Es decir, Exactamente. abruptamente una persona con el promedio, por lo menos podríamos decir, queda 5 años atrás. Por eso es fundamental cuidar la relación de dependencia. Si yo tuve un buen trabajo, después no irme a un trabajo malo, porque en el promedio va a bajar muchísimo. No, hay que cuidar la relación de dependencia buena, ¿sí? Bueno, que vale la pena. Sí. Lo que vale la pena es seguir escuchando las consultas y leyendo las inquietudes de los televidentes. Olga Diana, por ejemplo, pregunta: no tengo propuesta en la página, ¿tengo que tener abogado? Primero, Olga, tenés que ver si hay, porque no hay propuestas, pero ya te figura si vos estás dentro del programa de reparación histórica o no. Si estás dentro del programa de reparación histórica, tenés que esperar que venga la propuesta. Si te dice que no, hacé consultas, porque la mayoría de los casos que dicen que no están dentro, con juicio vas a poder sacar una diferencia. Última consulta, @C5N a través del Twitter. Roy dice: en diciembre cumplo 65, tengo la mitad de los aportes. ¿Entro en jubilación o el plan nuevo? El plan nuevo no sé a qué El se plan refiere. es la pensión por vejez. En tu caso vas a poder entrar en la pensión por vejez porque no vas a tener la posibilidad de la moratoria de aportes. Salvo que tus aportes sean posteriores al año 94, que en ese caso tenemos la moratoria vieja para poder comprar los 15 años. Hay que ver bien qué periodos tenés esos 15 años, pero si vos tenés los aportes antes del 94 vas a tener pensión por vejez. Doctora, lo que usted sabe es impresionante. Tengo una inquietud. Porque ahora las nuevas modalidades, y esto quiero saber cómo afecta a los pensionados principalmente, volviendo a linkear con la inquietud que tenía la señora que te vino a visitar, es qué pasa ahora con las convivencias, que son muy no sé, complejas. ¿cómo es? ¿Cómo muy hacen? complejas. ¿Cómo Porque comprobás? Porque hay que tener prueba contundente que los dos viven en aparente matrimonio en el mismo domicilio. Muchas veces lo que pasa es uno está viviendo hace 30 años y el señor tiene el negocio en la calle Corrientes y viven en la calle Pasteur, por ejemplo. En esos casos, ANSES considera que no hay convivencia porque no tienen el mismo domicilio en el DNI. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saber que ANSES va a pedir muchísimas pruebas, que como mínimo 3 pruebas contundentes, como ser, por ejemplo, el teléfono a nombre de uno, el cable a nombre de otro, que tengan los mismos, por ejemplo, que vayan que tengan la misma obra social, que tengan un seguro de retiro, la casa a nombre de los dos, mucha prueba contundente.
Vos escuchás todo esto, ¿no? Sí. Te he oído. Hay, toco hay de que, oído. hay que casarse. Cásense. Hay que Espere, casarse. Víctor Hugo, de a Hay poco. que casarse. De a Pero poco. compartir servicios después de 30 No, años bueno, convivencia. gas, por ejemplo, gas, luz. Ni tu mujer te aguanta más, ni vos No, aguantás gas, más a luz. tu mujer. Hay que, a ver. Pero si se muere, cobras. Claro, cualquiera de los dos. Cobras la Silvia, pensión. un placer realmente, placer, sobre todo gracias. por el manejo. Toda persona que sabe mucho de algo a uno le genera mucha admiración. Muchas gracias. Un placer. Hay que hacer una... Pausa, Víctor Hugo, cortita de 2 minutos y seguimos porque hasta las 9 estamos aquí.